Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo, deseando que estés bien, que estés teniendo un buen día, que estés teniendo un buen momento. Si no es así, si te pasa algo, si estás bajo de ánimo, si has tenido algún problema, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía y mucho ánimo, que seguro que todo va a salir bien. Antes de empezar con el episodio de hoy, recordarte que si amas la enseñanza, y más si eres docente, te va a gustar mi libro Sigue enseñando, 10 razones por las que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo. Bueno, vaya episodio tenemos hoy. Episodio duro, episodio surrealista. De estas cosas que te la cuentan en una película, en una serie, lo lees en una novela y dices, no, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso de que un país drogue a otro, le provoque una adicción que haga que su sociedad se descomponga y entonces ir a atacarle? ¿Cómo va a ser eso? ¿Quién va a hacer eso? ¿Dónde estaría la ética y la moral de ese pueblo? Eso no lo haría nadie. Sí, claro, pues claro que se hizo. Claro que se hizo y es lo que vamos a estudiar en el episodio de hoy. El episodio de hoy también nos muestra cómo lo que puede hacer un país cuando impone su fuerza. Por esta misma fecha del tema que vamos a tratar, ya hemos hablado de la guerra entre Estados Unidos y México y cómo Estados Unidos, cuando gana la guerra, ¡bum!, dame la mitad de tu país. Eso lo hizo Estados Unidos a México, la mitad de tu país para mí. Y aquí vemos cómo Reino Unido y luego también Francia le hacen algo parecido a China. La pisan, la aplastan y la humillan. Y encima, ya digo, usando estrategias que dices, pero ¿dónde está el honor? ¿Dónde está el honor? Es que provocar una adicción en un pueblo, dejarlo atontado y luego invadirlo, dices, contra, eso es trampa, tío. O sea, ¿dónde están las reglas? Incluso hasta la guerra tiene normas. Hasta la guerra tiene sus normas. Y eso muestra poca ética y poca moral. Efectivamente, eso hicieron los ingleses, introducir cargamentos de opio en China, hasta que buena parte de la sociedad se hace adicta. Hay quien habla de 20 millones de chinos adictos al opio. Llegan a crearse casas de opio para que la gente se metiese en esas casas y se hartase a fumar. Pero claro, ¿qué efectos tenía esto? Pues los que ya conocemos que tiene la droga. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la droga hoy día con la gente que es adicta? Te anula el juicio, te anula la voluntad, te anula como persona y, por supuesto, olvídate y la economía. Olvídate de trabajar, no vas a poder trabajar sin voluntad y sin nada, no puedes trabajar, pero es que tu economía personal y familiar también está arruinada. Y si tienes a buena parte de la población en esa situación, ¿qué estás haciendo con esa sociedad? Cargártela. ¿Y los soldados de China? Pues si son adictos, ¿qué van a defender? Si están bajo los efectos del opio. Entonces, esas son las guerras del opio. Eso provocó principalmente el Reino Unido, en cierto modo Países Bajos y un poco también Francia con los chinos. Eso hicieron. Vamos a hablar de cómo ha sido el comercio entre China y Europa a lo largo de la historia. Pues el comercio entre China y Europa ha sido más frecuente de lo que podemos pensar desde la antigüedad. Desde la antigüedad ya ha habido contacto entre China y el Imperio Romano. Ya deberíais todas estar diciendo, sí, por esto. Ahora mismo, con lo que acabo de decir, media audiencia debería haber dicho, ya, es por tal. Porque le hemos dedicado ya un episodio a esto. Estoy hablando de la ruta de la seda. Ya desde la antigüedad había un contacto entre China y el Imperio Romano que se llamó la ruta de la seda. La ruta de la seda, tenemos un episodio, os dejo en las notas del programa, es esa gran ruta comercial que conectaba ambos extremos, ¿vale? Y no es que hubiese una persona que fuese y volviese, sino que a lo largo de esa gran ruta había distintos puestos de intercambio y así que estación a estación los productos de Europa llegaban a China y viceversa. Y de China llegaron inventos, como por ejemplo, inventos que cambiaron Occidente. Véase la brújula, véase el papel, la imprenta,
la pólvora, también nos vinieron otras desgracias, por ejemplo la peste negra, ¿vale? Y esa era la principal ruta entre ambos mundos. Luego llegó, ya saben, el Imperio turco se pone en el medio, ¿vale? Conquista Constantinopla y esa ruta de Oriente se va a acercar hasta que portugueses y españoles abren otras vías. Sobre todo los portugueses, dicen, rodeando África. Y es en estas que los portugueses llegan y establecen una colonia en Macao y luego los españoles en Filipinas. Así que ahí tenemos dos puertas de nuevo de contacto entre Europa y China, que son la colonia portuguesa de Macao y la colonia española de Filipinas. Y luego los holandeses, poco después, tomarían Taiwán, así que ya tenemos como 3 puntos de contacto, 3 puertas de intercambio entre China y Europa. Y hay que decir otra cosa, los chinos, la base monetaria de los chinos era la plata. Ellos lo querían todo por plata. Y quédense con esto porque es importante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que bueno, llegamos al siglo XVIII y ya los ingleses, pues la compañía británica de las Indias Orientales ya está por la India, ya está por Asia, ya se está acercando también a China, los franceses también, estamos ya en el siglo XVIII y XIX, ya todos están por el extremo asiático, todos los europeos pululando por ahí y ramplando con lo que pueden. Los chinos exportaban seda, té y porcelana. Eso es lo que exportaban principalmente los chinos. Ahí es donde se cultivaba el té, que en Reino Unido es una costumbre, la hora del té es una gran tradición, pero ese té venía de China. Entonces los chinos exportan seda, té y porcelana. ¿Y qué piden a cambio? Solo piden plata y no admiten otra cosa. No admiten otros productos, no admiten otro dinero, no admiten otro metal. Solo quieren plata, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los europeos, para pagarle a los chinos, pues tienen que pagarle con plata. Pero ¿qué pasa si esa plata no la tienen o esa plata sube de valor? Entonces los europeos buscan otra manera de intercambiar los productos que no fuese dándole a los chinos plata. Y se le ocurre, pues, ala, ya está, droga. Habrá algo a lo que una persona no se puede resistir una vez que sea adicto. Entonces, a los ingleses se le ocurre la genial idea, primero a los holandeses, y luego a los ingleses se le ocurre la genial idea de introducir de manera ilegal cargamentos de opio. Ojo, el consumo de opio estaba prohibido en Reino Unido, pero a los ingleses les daba igual. Ellos van y lo exportan a China de manera ilegal. Y está causando tal problema el consumo de opio, que los emperadores, desde finales del siglo XVIII, los emperadores chinos lo están prohibiendo. Es que estaba causando un auténtico problema. De hecho, uno de los funcionarios del emperador Dao Guang, de los altos funcionarios, llamado Lin Zhen, le escribe una carta a la emperatriz, a la reina Victoria, y atentos a lo que le dice. Bueno, le escribe una larga carta donde le dice que va a prohibir el consumo de opio en China, tal, pero en un momento de la carta, atentos, dice, ¿con qué derecho usan una droga venenosa para perjudicar al pueblo chino? Déjennos preguntar, ¿dónde está vuestra conciencia? He oído decir que fumar opio está estrictamente prohibido en vuestro país. Esto ocurre porque es claramente entendido el daño que el opio causa. Dado que no está permitido hacer daño a vuestro propio país, entonces todavía menos deberían ustedes dejar que se perjudique a otros países, tanto menos a China. Y atentos que esto es muy interesante lo que dice. Tanto menos a China. De todo lo que China exporta hacia países extranjeros, no hay una sola cosa que no sea benéfica para el pueblo. Son benéficas cuando se comen, cuando se usan o cuando se revenden. Todas son benéficas. ¿Hay un solo artículo proveniente de China que haya hecho algún daño a países extranjeros? Tomen como ejemplo el té y el ruibarbo. Más adelante dice, supongamos que hubiera un pueblo de otro país que llevara opio para venderlo en Inglaterra y sedujera a vuestro pueblo para comprarlo y fumarlo. Seguramente vuestro honorable gobernante aborrecería profundamente esto, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva,
están apelando a la conciencia de los ingleses, y hay que decir que esta carta nunca obtuvo respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos ya a 1839 y el emperador harto manda la destrucción de un cargamento de opio. En 1839 el gobierno destruye un cargamento de 20.000 cajas, ¿vale? Y es esto que los ingleses aprovechan este hecho como un casus belli, y los ingleses atacan a los chinos. Pero claro, pues ¿qué sucede? Pues que los ingleses tenían una flota moderna y los chinos tenían una flota bastante atrasada. Y llevamos ya décadas donde la sociedad china está siendo profundamente golpeada por la adicción al opio, ¿vale? Así que los ingleses toman la ciudad de Xiamen, de Ningbo. Todo esto están batallando sobre todo a lo largo del río Yangtze. Y finalmente, en esa primera guerra de opio, estamos en 1839, llegamos a 1842 y ya los chinos se rinden. Y, por supuesto, tienen que firmar un tratado humillante. Por ejemplo, Hong Kong es entregada a los británicos. Los chinos se ven obligados, porque hasta entonces todo el comercio tenía que ir a través del puerto del Cantón, pero ahora los chinos se ven obligados a abrir 5 puertos. Además, los extranjeros que comercialicen en China no están sujetos a la ley china, ¿vale? No pueden ser juzgados por los chinos. Y además, por supuesto, los chinos tienen que pagarle una fuerte indemnización a los ingleses, ¿vale? Y así que termina esa primera guerra del opio en 1842, pero un poco más de una década después se repite la Segunda Guerra en 1856. Sucedió que los chinos apresan un cargamento chino con bandera inglesa. Además, ese año muere un misionero francés, y en este caso, bueno, pues que los franceses y los ingleses atacan el Cantón, ¿vale? Y de nuevo aplastan al ejército chino. Y los chinos tienen que firmar el Tratado de Tianjin en el año 58, un tratado que era humillante, ¿vale? Humillante. Pero cuando van a ratificar ese tratado, los franceses y los ingleses entran para ratificar en ese tratado, pero hay como una resistencia. Y los chinos otra vez se resisten en el año 59, en el fuerte de Taku, los chinos otra vez se resisten. Y los ingleses y franceses, pues, hacen una nueva ofensiva y saquean el Palacio de Verano en Pekín, que era la residencia de los emperadores, y se llevan todos los tesoros que había en ese palacio, que siguen hoy día en los museos de Europa. Se llevan unos perros curiosos, que eran perros, pues, pequineses. Se cogen 5 perritos chinos, que es la raza pequinés, se la regalan a la reina Victoria, y es a partir de ahí que ese perrito se hace tan popular en Europa. Cuando los ingleses van al Palacio de Verano y cogen a estos 5 cachorros de este perrito y se los regalan luego a la reina Victoria. Y los chinos tienen que firmar otro tratado, el Tratado de Pekín, que es más humillante que el anterior. Estamos en 1860. De hecho, se abre ahora lo que los chinos llaman un siglo de humillación. Un siglo de humillación, porque, o sea, si ustedes tienen en cuenta estas 2 guerras del opio, ¿vale? Y lo que les va a venir unas pocas décadas después, que también hemos tratado en otro episodio, pues cómo los japoneses invaden China y la invaden para, en fin, lo que hemos visto en las películas que hacían los nazis, pues algo así hicieron los japoneses con los chinos. Un genocidio, matar a millones, y además esclavizan sexualmente bueno, no recuerdo exactamente el número de mujeres chinas, pero eran varios cientos o miles, no recuerdo las cifras, era una barbaridad. Tenemos un episodio dedicado a eso, ¿no? Entonces, viene lo que llaman el siglo de humillación. Y también otra consecuencia terrible es que, claro, imagínense, China, por un lado, ha tenido a buena parte de su sociedad adicta al opio. Por otro lado, acaba de vivir, sufre 2 guerras consecutivas humillantes, la primera guerra del opio y la segunda guerra del opio. O sea, ¿cómo está el país? Está debilitado. Y es en ese contexto, en 1850, que surge la rebelión de Taiping. Y es que hay
hubo un señor que se convierte al cristianismo y se le fue la cabeza y se inventa como un nuevo cristianismo y empieza a predicar una religión, bueno, supuestamente era la cristiana, pero mezcla ahí, era como un cristianismo mesiánico, y él mismo se proclama el hermano de Jesús, él mismo se proclama a sí mismo Mesías, conquista buena parte de la región de Taiping, se rebelan contra el emperador chino. El caso es que hay una guerra del año 50 al 64. Ojo, 20 millones de personas mueren en esa guerra. Se habla de la guerra más sangrienta hasta la Primera Guerra Mundial. Y todo esto surge de alguna manera porque el Estado chino estaba debilitado entre esas guerras, entre el opio que le meten y los tratados humillantes a los que le someten, no pudo someter esa rebelión ni meter en vereda a la persona esta que la lía, que lía todo eso, ¿no? Aquí tenéis un episodio que se llama Las Revoluciones de China, donde explico con más detalle este episodio, ¿no? En fin, espero que te haya resultado interesante este episodio. Te recuerdo que tengo 250.000 proyectos más dedicados a la educación, que estoy activo en redes sociales, soy el profesor inquieto, estoy seguro de que ya me sigues, seguro que me sigues. Soy el profesor inquieto en Instagram, TikTok, YouTube, el profe inquieto en X. Y bueno, te deseo lo mejor y te espero en el próximo episodio.